un pequeño comentario así el aire como reflexión para ver si me oigo a mí mismo a través del streaming y ya confirmo que se nos oye bien. Así que en Un cuanto yo pequeño empiece a oírme, comentario así. perfecto, ya me oigo a mí mismo. Así que bienvenidos. Hoy empezamos con un nuevo proyecto o formato de programa que va a ser podcast. Tendréis en imagen el navegador de Firefox, como estáis viendo ahora mismo, en el que tendréis una especie de fondo en el que podréis ver a los invitados del podcast así como spoiler. Y al mismo tiempo, si vamos poniendo algún tipo de contenido, poderlo linkar o poderlo enseñar. Bueno, como podéis ver, hoy vamos a hablar de Artifact. Sé que es difícil de imaginar teniendo arriba el nombre y todo eso, pero bueno. Como ya sabéis, bueno, o la mayoría sabrá, este miércoles va a salir después de un montón de hype y un montón de tiempo, desde que se anunció ya, allá casi por 2015 creo que fue en el E3. Tendremos el juego de cartas del Dota, que como su nombre indica es Artifact. Para poderme lucrar así un poquito y decir, traerme gente que sepa un poco más del juego o que haya estado viendo con un poco de seguimiento del juego y tener distintas perspectivas, me he traído por un lado a un químico retirado del Hearthstone, aquí al señor Krigan, bienvenido, Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. y aquí a, bueno, dependiendo de cómo os guiéis, vamos a decir a la derecha Krigan, y a la izquierda tenemos a un señor muy experimentado ya con la comunidad del Gwent y que ya tiene bastante también experiencia en este juego, el señor D-Titan, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues más o menos, si queréis presentaros los dos un poco así, primero Krigan y luego Titan para los que nos conozcan, que lo dudo, pero bueno. Bueno, pues yo soy un exjugador de Hearthstone. Antes jugaba al Hearthstone medio profesionalmente. Bueno, depende de a quién le preguntes, ¿no? La definición de profesional, no profesional. Pero bueno, participé en unos cuantos torneos aquí en España y tal. Y yo en general siempre he sido un fan de juegos de estrategia. O sea, he jugado al ajedrez, a juegos de estrategia en tiempo real, tipo Age of Empires, StarCraft, Hearthstone y tal. Y la verdad es que desde que anunciaron el Artifact, pues le he estado siguiendo un poco la pista. De momento todavía no he tenido acceso a la beta, así que no lo he podido jugar, pero más o menos he visto un poco cómo va y tal. La verdad es que hay mucho que comentar, yo creo. Muchas gracias, Krigan. A Titan. Pues yo no soy tan conocido en la comunidad porque realmente a lo que me he dedicado un poco ha sido a jugar. Me encanta el juego de cartas, me encanta el juego de tablero. Creo que he jugado casi todo lo que sale en Steam, en móvil también. Creo que me parezco mucho a ti, a los mola. O sea, todo lo que tiene que ver cartas y mesa, lo juego. Y principalmente, pues ahora me estuve bastante metido con Gwen, el tema de la comunidad, creando algunos torneos nacionales y intentando que el juego saliese adelante. Y bueno, con todo el parón y tal que hubo, al final me aparté un poco y me he metido ahora con Artifact, porque la verdad es que el gameplay me encanta. Pues mira, ya que sacas el tema del gameplay, creo que va a ser así como un primer tema que podemos sacar y es ¿qué se diferencia un poco el Artifact respecto a otros juegos que hemos visto? Porque para empezar, tenemos así de vistas, asusta mucho. Tiene ese mismo efecto visual que le produce a lo mejor un jugador de LOL cuando llega al Dota, que es que yo por lo menos, no sé si a algunos habrá pasado, pero que en el Dota cuando empiezas no, te pierdes. O sea, yo me perdí en la jungla, Mm. dije, no, tienes Sí, que ir a sí, la sí. tienda secreta y tal, y yo no llegué. O sea, yo me quedé por el camino, dije, ¿cómo esperas? ¿Se ha roto el árbol? Y aquí pasa un poco igual, tú vienes del Hearthstone o vienes de el Magic, vienes del Yu-Gi-Oh incluso, y tú ves que de repente tienes tres tableros, tienes tres mesas, tu baraja es la misma, pero no, porque al mismo tiempo tienes unos héroes que van a ir cambiando de mesa y no... Es un poco al principio caos visual, pero como bueno, mucha gente sabe, el diseñador de este juego fue Richard Garfield, el mismo que el de Magic, uno de los que bueno, fue un poquito el jefe que contrató Valve porque dijo necesitamos a alguien que sepa. Y se nota mucho, aparte de porque hay cuatro colores en vez de cinco básicos, pero se nota mucho la esencia, el cómo ha simplificado el juego, por decirlo así, dentro de sus mecánicas para que una vez lleves unas 5 o 10 partidas sepas jugar, no tenga como en el Dota que necesites una curva de aprendizaje absurda y que para masterear el juego requieras de una curva también muy pronunciada pero que tenga una entrada más suave. No sé si por lo que habéis visto en Steam o el que Titan tú que has podido probarlo, pero ¿qué impresión os da?
Bueno, que empiece Krigan, si quieres, y ahora... Vale, como veas. Bueno, a ver, yo por mi parte lo puedo comparar más con el Hearthstone, ¿no? Que es el juego que más he jugado y tal. Sí que es cierto que con el ejemplo que has puesto me he identificado totalmente, porque yo hace como 6 años o así empecé a jugar al LOL porque jugué con unos amigos y tal. Y me dijeron, oye, pues descárgate luego el Dota y tal, y lo jugamos y tal. Y claro, viniendo del LOL, o sea, estaba súper confuso porque habían tantas cosas diferentes y tal, total. Me parece que jugué un par de partidas y lo desinstalé porque dije yo no estoy hecho para este juego. Y con el Artifact me ha pasado un poco lo mismo. A ver, sí que es cierto que todavía no lo he podido jugar, solo he podido ver y tal, pero claro, si lo comparas con el Hearthstone es un juego que es tan sencillo, pero no simple, o sea, yo diría que no es lo mismo simple que sencillo, que alguien que no sepa jugarlo, simplemente con ver un par de partidas, pues más o menos ya sabe por dónde va el tema. En cambio, yo he estado viendo bastantes streams de Artifact y me ha costado entrar dentro. Yo imagino que una vez ya empiece a jugar, sí que ya lo entenderé todo, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que sí que atrae bastante menos a la gente. No sé qué crees tú, Titan. Yo creo que lo que más asusta de Artifact es que es diferente, las mecánicas son diferentes. Si has visto algo de Magic y pasas a Hearthstone, más o menos el maná, el ataque, aunque cambia cómo atacas, pero lleva la misma esencia, de diferente manera. Artifact es totalmente diferente. O sea, alguien lo ve, lo primero que piensa es atacar con las criaturas, cómo atacar, hacia dónde atacar, cuando lo hace automáticamente, como que el cerebro se le va un poco, es como esto no, ¿qué es esto? Esto es diferente. Pero realmente la mecánica base es súper sencillo. O sea, tú coges Artifact y es súper sencillo. Es ganar 2 de 3 líneas y las unidades atacan hacia adelante o a uno de los lados. Lo que tiene es una amplitud, según vas avanzando la partida, de mucha táctica, muchas opciones de jugar. Que es lo que sí que llega a ser abrumador, ¿eh? Llega un momento que puedes tener como 15, 18 opciones diferentes de jugada. Sí, sí, precisamente yo creo que eso que acabas de notar tú, Titan, es uno de los principios que yo creo que va a regir el juego y es que el jugador que no quiera jugar de una forma muy hardcore, dedicarle muchas horas y profundizar mucho en el juego, jugará agro porque los primeros turnos, como es donde menos oro y menos mana tienes, suelen ser más sencillos. Entonces, Sí, sí. estoy viendo por lo menos esa evolución en que, por ejemplo, se juega verde-negro o se juegan arquetipos muy agro a la gente que le gusta el agro, pero claro, se ha dado cuenta que al final tienes que decidirte por qué vas a jugar, porque el estilo del juego de cada uno se ve muy modificado por cómo pueda jugar. Entonces, eso yo creo que va a estar un poco reñido con el meta, porque al contrario que en otros juegos, hay muchos jugadores, aquí creo que cualquiera de los tres presentes, podemos jugar agro, control o combo. Pero yo creo que en Artifact se va a diferenciar mucho ese perfil, porque por ejemplo, Pues sí, déjame adelante. que te dé un apunte, porque el otro día estuve leyendo una entrevista de Moway y justamente dijo que en Artifact ser jugador de agro es más difícil que ser jugador de control. ¿Vale? Piensa que aquí las unidades siempre se ponen delante de otras unidades normalmente. No puedes ir a la cabeza, es muy difícil. ¿Vale? Sí es verdad que no, que cuando juegas agro no tienes 15, 16 opciones de jugada, como tienes al final de un turno 8, 9, pero tienes que saber muy bien hacia dónde colocar tus unidades y qué línea vas a atacar. Como toques una línea que no puedas ganar, la partida la pierdes. ¿Vale? Sí, en eso la verdad es que estoy bastante de acuerdo, pero sigo pensando que una vez ya pillas las mecánicas básicas, porque en todo juego siempre jugar Sí. agro, jugar control siempre tiene un poco una barrera. Por eso, bienvenido Pincha, que te acabo de ver por el chat. Y en este caso yo lo que veo es que tú, una vez coges la mecánica de en agro tengo que hacer esto o no hacer esto, al final tienes un árbol de aprendizaje más corto que cuando quieras profundizar en una baraja de control. Sí, pero bueno, yo creo que en ese sentido pasa un poco lo mismo que en el Hearthstone, ¿no? El Hearthstone, al fin y al cabo, agro, pues no es súper sencillo de jugar porque tienes que aprender cuándo tradear, cuándo ir a la cara, ¿no? Que eso es algo que quizás en el Artifact no hay que hacer, porque no escoges a dónde van tus unidades, aunque por su parte el posicionamiento es bastante más importante, pero por otra parte, o sea, siempre el agro requerirá menos tiempo que un control o lo que sea. O sea, yo me acuerdo que cuando tenía que jugar un torneo que en esa época no había podido practicar mucho en general el meta actual y tal, pues jugaba agro y ya está, porque sabía que si jugaba control había muchas cosas de ciertos matchups
que no las sabría jugar. En cambio, agro más o menos se jugaba igual contra todo, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que en el Hearthstone pasaba igual y yo creo que en el Artifact pasará igual que con el agro, pues será más sencillo en general jugar y idealmente las partidas durarán menos también, que eso es algo importante en diferencia con el Hearthstone. Sí, sí. Bueno, las partidas en general son largas, pero sí que, sí, bueno, si te enfrentas a un mazo más agro, sí que se reduce. También, de todas formas, las partidas son algo más cortas de lo que se vio en el torneo. Al ser draft, hace que quieras o no se lleguen a turnos más largos. Construido debería ser más corto. Que ese es otro punto que yo creo que está también bastante importante dentro del propio gameplay del juego y es, ¿vosotros veis, como muchos pros han dicho, que el juego debería de jugarse en torneos BO1 porque ya de por sí estás jugando con 3 mesas y es un BO3 dentro del propio juego? O como otra rama que hay también de pros que dicen que el juego debería ser BO3 aunque se hiciera más largo. Porque es verdad que para un espectador el torneo de Artifact que vimos se hizo más largo de lo que incluso habían planeado los organizadores, principalmente como has dicho Titan, porque draft siempre es más largo, siempre se arrastra más la partida, no es tan estable el early. Pero, ¿vosotros qué creéis? ¿Que los torneos se jugarán en BO1, que se jugarán por BO3 o que intentarán cambiar? Porque, por ejemplo, si juegas BO3, tienes la disyuntiva de ¿vas a jugar BO3 con el mismo deck? ¿Vas a permitir banquillo? ¿Vas a tener que cambiar, por ejemplo, que no puedas repetir los 5 héroes? ¿O qué mecánicas creéis que van a incluir para torneos? Hombre, lo que has comentado tú ahora, yo creo que sería el gran problema de hacerlo un BO1, ¿no? Que si lo haces un BO1, estás quitando una parte estratégica muy importante en general de los juegos de cartas, que es pues quizá llevar diferentes mazos, llevar un banquillo, algo así, ¿no? De la otra manera simplemente te tendrías que preparar un único mazo y ya está. Yo creo que ahí le estás quitando bastante, aunque sí que es cierto y claro, si a veces ya en el Hearthstone los BO5, si los dos juegan control, se hacen bastante largos, no me quiero ni imaginar un BO3 del Artifact con los dos llevando barajas lentas, ¿no? Aquí te puedes tirar la tira y encima quizás si no es muy divertido de ver, ¿no? Que el Hearthstone quizás es un juego más visual, pues en ese sentido sí que se hace bastante pesado para los viewers un BO3 y quizá por eso decidan hacerlo un B1, simplemente pues para que los viewers pues no se mueran viendo una partida. Sí, pero el problema es que el B1, por mucho que sea tres tableros, al final sigue siendo una partida. O sea, si una mala mano, malos robos, al final, quizás no es un RNG que siempre va a estar por mucha táctica que tenga el juego y sería jugárselo. Yo creo que BO 5 no, pero BO 3 creo que sea necesario para los torneos. ¿Vale? A lo mejor no para las eliminatorias, pero apartado cierto top sí que hace falta. Y en cuanto has dicho yo creo que no han confirmado, pero me gustaría banquillo. O sea, si realmente metes en el sistema de banquillo, estaría muy bien. Sí, también yo creo que es importante ver si en el banquillo, por ejemplo, permites un héroe o permites X cartas, porque con la mecánica esta de las cartas firmadas, de que cada héroe tiene 3 cartas asignadas, al fin y al cabo, cambiar un héroe también cambias cartas del deck y cambia la estrategia. Entonces, el hecho de incluir banquillo, porque yo creo que es lo que a todos nos gustaría, más que a lo mejor ese formato de cambiar decks como tenemos, porque al no haber una clase per se, no es tan fácil de cambiar como puede pasar en Hearthstone o en otros juegos. ¿Vosotros creéis que el banquillo lo van a limitar mucho o lo van a dejar muy abierto en caso de que opten por esa opción? No, no sé ni siquiera si lo meterán. Yo es que soy muy amante del banquillo de Magic, me encantaría que fuera así. Pero creo que sí, habría que limitar a, pues, por ejemplo, un héroe y a X cartas. O sea, algo que le puedas cambiar un poco la personalidad a tu mazo y que te pueda hacer ayudar para ganar otros mazos, otros matches que tenías perdidos, sí o sí, pero que tampoco te deje cambiar 100% el mazo. ¿Qué se hace? Yo personalmente, o sea, hasta que no juegue el juego, realmente creo que no voy a tener una opinión formada sobre este tema, pero sí que es cierto que en un juego que tiene una serie de cartas mínimas por baraja, como es el Artifact, ¿no? A diferencia del Hearthstone, pues tienes que tener 30 cartas sí o sí, en cambio el Artifact me parece que hay un mínimo y a partir de ahí puedes tener las que quieras, aunque normalmente la mayor parte de barajas llevarán el mínimo. Yo creo que sí que el banquillo tiene un aspecto estratégico más grande y creo que en general es bastante beneficioso para aumentar la estrategia, ¿no? del juego.
Pero queda por ver, ¿eh? Yo por ahora creo que se han decantado casi todos los torneos por enfrentamientos con los mismos mazos sin cambiar. A lo mejor el juego tiene tanta profundidad y tanta estrategia que hasta los mismos mazos pueden haber diferencias en resultados. También podría ser interesante, a lo mejor no hace falta ni banquillo. Sí, porque ahora yo creo que es otro punto también a tener en cuenta por todos los que hemos ya sufrido otros sistemas donde el RNG, por ejemplo, algo que al gesto mucha gente le ha criticado es que cada vez han apostado más por el RNG y es el RNG en este juego, porque el RNG en este juego parece que no, pero tiene como tres caminos, por decirlo así, en los que influye bastante. Más allá de cómo robes las cartas, que es el básico, y lo voy a dar como por base, porque al fin y al cabo todo juego de cartas, el robártelo en un orden o en otro las cartas es aleatorio. Pero por un lado tienes la tienda secreta, que es una tienda que vas a tener aleatoria más allá de lo que tienes en la tienda. Las tres ramas para el que nos esté viendo y no conozca más o menos el sistema, pues al final de cada ronda, por decirlo así, después de las tres calles, tú tienes una tienda en la que hay tres huequecillos en las que compras un mazo que te has hecho tú, uno de consumibles y uno que es la tienda secreta, como cartas más tochas, pero de forma más aleatoria. Entonces tienes por un lado ese camino aleatorio, luego tienes las rutas de ataque, que es uno de los que más puede influir en la batalla, que es que cuando tú dispones las cartas en cuanto a héroes y los minions que se ponen solos, el juego como que los baraja y lo coloca junto a unas líneas de ataque que pueden ser el 50, según tengo entendido, si no lo han cambiado, el 50% de las veces en línea recta y un 25% hacia cada lado. Y, Sí, correcto. y por último tendríamos como el RNG así extraño, la iniciativa. O sea, aquí el ir primero o no es No, no, un don o una maldición en cuanto... Bueno, dime. no, que la iniciativa no es aleatoria, ¿eh? Ah, al Ah, final lo han dejado fijo. no, 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 no es fijo, al contrario. Depende el que haya pasado primero una ronda, mantiene la iniciativa en el siguiente turno. Sí, sí, pero digo Porque, en turno uno. bueno, pues no afecta a los primeros turnos. O sea, Claro, es que yo por lo que he visto también, en primer turno siempre pasamos y atacamos, pero hay cartas que te mantienen la iniciativa, hay cartas, o sea, sí, es un factor aleatorio pero más suave en ese sí. aspecto. Pero sí que es verdad que tener la iniciativa te ayuda, por ejemplo, a matar un héroe del otro bando y como no tiene ese color ya no puedes jugar cartas, que es Sí, una de pero las... eso es más avanzado la partida. En los primeros turnos no hay cartas que eliminen, excepto duelo, no hay cartas así que eliminen un héroe antes que pueda hacer nada. Sí que a partir del quinto maná, sexto maná, sí que hay que tener mucho cuidado con la iniciativa y intentar jugar tú primero o si no quieres que tu héroe muera. Pero los primeros turnos no, que te toque o no, no es importante. Es luego intentar llevarla o controlarla para que esté a tu favor. Me alegro, gracias por la corrección. Entonces, dejando los otros dos caminos, que creo que sí que es un poco más importante, ¿vosotros cómo veis ese factor de RNG de cara a un competitivo? Porque, por ejemplo, gente que ha sido muy crítica con el RNG como es Life Coach, él dice que está contento con este RNG, que no le parece mal. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, a ver, yo personalmente creo que el Artifact es un juego donde hay que tomar tantas decisiones ya de por sí que es muy fácil equivocarse y por lo tanto el RNG sí que tiene un papel, pero es un papel muy inferior. O sea, yo creo que el problema que tiene el RNG en el Hearthstone no es el RNG en sí, sino que el jugador muchas veces tampoco no tiene mucha capacidad de tomar decisiones. A veces hay partidas en que dices, es que, o sea, las decisiones estaban súper claras y no había ninguna otra manera de jugar y simplemente pues la ha decidido el RNG. Claro, muchas veces no, muchas veces sí que hay ciertas decisiones que tomar, ¿no? Así que en ese sentido yo no veo mal que el Artifact tenga un cierto RNG. Sí que es cierto que a mí me gustaría que el RNG que tuviera el Artifact fuera un RNG un poco más espectacular, ¿no? Como el del Hearthstone en ese sentido, porque eso de que, bueno, te dé algunas cartas, sin otras de la tienda secreta y tal, pues quizás para el jugador, ¿no? O sea, si te da justamente la carta que querías, pues puede ser un momento así más de esto, pero para el espectador, por ejemplo, yo creo que no es tan visual como, por ejemplo, un bolazo de Ragnaros, ¿sabes? Sí, pero el RNG de Artifact yo creo que está enfocado para que las partidas sean más diferentes entre sí, para que cuando se enfrenten los mismos mazos las situaciones sean diferentes y no ver siempre lo mismo, el emparejamiento igual. O sea, no es... Pero por ejemplo, este contigo, o sea, Hearthstone, yo el Classic, el RNG que había me gustaba. O sea, Ragnarok, Sylvana era el RNG que tú podías intentar hacer algo para que fuese a tu favor en mayor medida. Fue decantándose por un RG, además con un G-roll muy alto, entre un montón de opciones que tú no podías hacer nada, podías irte bien o mal sin tener
sin poder hacer nada a tu favor. De todas formas, el RNG de Artifact yo no he jugado muy poquito todavía, no he podido tal, pero lo que más dicen los profesionales es que hay el RNG pequeñito, como ha dicho Krigan, no es muy vistoso, no se nota apenas, pero hay un poco. Pero al final, como la partida tomas tantísimas decisiones, depende de la decisión, puedes ganar o perder. Por ejemplo, ayer perdí 2 partidas jugando en la última ronda, que si hubiera puesto en mi héroe en una encarrel en vez del otro, hubiera ganado la partida. O sea, al final son decisiones tuyas muchas veces. No sé, Krigan, que ve el tema de RNG, que lo ha habido mucho en Hearthstone más que yo. Sí, Bueno, pues a ver, yo más que nada lo que he comentado, ¿no? O sea, a mí el RNG me parece bien mientras el jugador tenga decisiones que tomar. O sea, el problema del RNG viene cuando el jugador no tiene que tomar ninguna decisión y se juega automáticamente y el único factor que decide la partida es el RNG. Mientras sean decisiones, yo siempre creo que, claro, si los dos jugadores juegan igual de bien o igual de mal, ¿no? Pues Sí. evidentemente tiene que haber alguna manera para que decida quién gana, ¿no? Y esa manera pues tiene que ser el RNG. Pero si hay un jugador que juega mejor que el otro porque ha tenido que tomar decisiones y esas decisiones han sido mejores, entonces creo que ahí el RNG no tendría que decantar una partida como sí que ocurre en el Hearthstone. Lo bueno de RNG es que excepto algunas cartas, que no voy a mentir, hay un par de cartas que no me gustan nada, cómo están hechas. Una de ellas es esta de que cuando tiene un 50% de no morir. Me parece horrible esa carta. Pero en general casi todo el RNG que ocurre en Artifact, lo bueno es que ocurre antes de que tú juegues la carta. Entonces, eso te da una opción a cómo te planteas la partida, plantearte la partida de una manera u otra, decir, pues, joder, me ha venido mal este RNG, pues ahora ya no puedo jugar de esta manera, pero tengo esta otra opción. sí, la verdad es que esa carta yo también. La que tú dices, la que te deja uno de vida, a lo mejor, ¿no? Sí, 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 exacto, O no me sea, acuerdo de hecho. es Sí, una carta que esa va a tener muchos problemas, en mi opinión. No creo sí, que tarden en tocarla. Y eso me lleva también a otro punto de cara también al RNG, vamos a decir, y es Draft es un formato que muchas veces te condiciona el juego y por eso brilla mucho el que es buen constructor de decks, porque tienes que asimilar las cartas que te vienen y ver qué tienes que construir. ¿Vosotros creéis que van a apostar más por una línea de torneos enfocados como el que hemos visto al Draft o que va a predominar el construido? complicado, complicado. No te lo puedo decir ahora mismo. Se dice mucho que han hecho muchos torneos de draft, pero también creo que era para equilibrarlo. Pero no lo sé por dónde lo van a enfocar. Hay que ver. Ahí está la comunidad muy dividida. Los pros más quieren draft, la gente está más acostumbrada a construido. Complicado. Sí, a ver, de momento no se ha decidido mucho. Hombre, yo como gran fan de la arena del Hearthstone que era, que fui la persona que organizó un par de torneos de arena de Hearthstone, yo diría que los únicos torneos de arena de Hearthstone que se hicieron aquí en España, hombre, a mí es que siempre me gusta mucho más este tipo de modo de juego donde tú tienes que irte construyendo tu baraja, porque creo que sobre todo es más dinámico, ¿no? Porque al fin y al cabo sobre todo en Hearthstone, claro, en Artifact todavía no lo sé, pero muchas veces en el meta pues siempre hay las mismas barajas y verlas jugar las unas contra las otras y jugarlas tú mismo al final acaba siendo muy aburrido porque más o menos siempre es lo mismo, ¿no? En cambio, en la arena pues siempre será algo diferente y nunca sabrás qué esperarte. Pues yo imagino que si en el Artifact pasa algo igual, pasará un poco lo mismo, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre diré que uno de los grandes errores de Blizzard con el Hearthstone fue no potenciar el modo arena. O sea, el modo arena al principio tenía una cierta importancia, sobre todo para farmear oro y tal, pero conforme ha pasado el tiempo, yo imagino que es porque no es tan rentable, no es tan rentable, perdón, ni de cerca que el construido, pero simplemente ha sido completamente ignorado por Blizzard sistemáticamente. Me alegra mucho que pongas ese ejemplo, Krigan, porque eso me permite entrar en el siguiente tema, que es el que yo creo que más va a arrastrar en cuanto a poder discutir respecto a ello, y es la economía en el Artifact. Porque hay que tener en cuenta que si tú haces torneos de draft, tendrás que hacerlos de pago, aunque haya el modo fantasma. Bueno, para que no lo sepa, en draft aquí tenemos dos modos, que es el modo draft de toda la vida, en el que las cartas que piqueas te las quedas, y el fantasma, que es en el que tú las cartas las piqueas, pero solo obtienes los premios. Entonces, claro, tú no vas, si tú eres Valve y tal y como ha enfocado los costes, tú no vas a hacer el modo de juego de draft
en Fantasma, lo harás en draft normal porque quieres que la gente pague más. O harás un coste más alto del Fantasma del que deberías, porque si la gente no está jugando construido, tu economía de comprar y vender cartas muere un poco. Entonces, ¿vosotros creéis que comercialmente, como es lógico, va a afectar mucho el que la comunidad empiece a decidirse por un lado u otro a la estrategia que tome por decirlo así, los torneos oficiales de Artifact? ¿O por el contrario pensaréis que ellos van a tener un plan de ruta establecido y que ellos piensan que es lo más rentable y no se van a salir de ahí? No, yo creo que sí se van a salir. Ya lo demostraron el otro día que cambian cosas y ven que no gusta. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una aclaración. Los torneos de comunidad son torneos fantasmas. O sea, te permiten jugar, hacer torneos tú con la comunidad sin quedarte las cartas y sin tener que pagar. Sí, yo hablaba más de oficiales, por decirlo así, el típico, los Sí, llamaríamos HTC en Hearthstone, los sí, sí. clasificatorios para cosas No, importantes. creo que seguirán el mismo sistema. Creo que sean fantasmas. No creo que obliguen a la gente a tener sobres y tal. Es más, Dota hace un torneo cada fin de semana, si no me equivoco, y lo máximo que pide es un ticket de entrada. O sea, estamos hablando de 80 céntimos. No te piden tampoco. Y no, yo creo que seguirán aquí con la misma política. A ver, se le está dando muchos palos a Valve por el sistema de economía que está usando con Artifact. Pero si vemos sus otros juegos, Dota y Counter-Strike, nunca se ha visto como una empresa muy usurera detrás, que le interese demasiado el dinero. Claro, ese es otro punto en la economía que quería mirar y es que están enfocando el juego muy a la experiencia que tienen en el Counter-Strike y al Dota, pero un juego de cartas no es un Counter-Strike y un Dota en el sentido Sí, económico del mismo, porque sí, la experiencia que tenemos del Magic, los que venimos de allí, es que la especulación es el pan de cada día. Y es algo bastante feo y que pasa bastante a menudo. Por ejemplo, Star City Games, que es una empresa que no sé si la conocéis, creo que mucha gente, si viene del Magic sí, pero los que no la desconocen profundamente y es normal. Y es una empresa la cual se hizo de oro aislando, por decirlo así, el juego de la propia raíz, comprando muchas cartas de una misma copia y asimilando ellos el mercado. Claro, esto ocurría en un mercado que es finito, porque al fin y al cabo el Magic es físico, es finito, hay un número limitado de cartas, hay unas tiradas, puedes hacerte con todas las cartas. En cambio, en este juego, en teoría, tú a la larga sí que puedes tener cartas infinitas, vamos a decir. Tú te compras sobres, puedes volver a abrir. Si alguien, por ejemplo, el Axe creo que es básico, pero bueno, si hay una no, carta no, o es verdad. un héroe que sea no básico y se juegue mucho, que esté muy roto, y la gente lo empieza a comprar en masa, y hay un tío que decide, pues mira, voy a conseguir 4.000 copias, me las quedo yo y para mí, yo digo el precio del mercado. Tú al final tienes la salida de comprar más sobres, pero hay gente que no se lo va a poder permitir y puede actuar como un factor aislante. De momento, en la beta que yo tenga entendido, no ha habido ningún tipo de limitación en cuanto al número de cartas que puedes tener. Es más, han puesto añadido lo de que puedes cambiar cartas repetidas por tickets. Estilo Royal Polvo Arcano, pero más concretamente a tickets. ¿Vosotros creéis que Valve tiene algún tipo de plan de acción preparado para evitar ese tipo de mercado negro que puede formarse alrededor del juego? ¿O por el contrario pensáis que se lo va a comer de cara y que todavía se ha confiado en cómo puede evolucionar ese juego en su mercado? Hombre, a ver, es lo que has dicho, ¿no? Valve en teoría es una empresa que ya tiene una cierta experiencia con este tipo de economías, con el Counter-Strike, con el Dota 2. Pasa que sí que es cierto que hay una diferencia muy importante y es que en estos dos juegos la economía se mueve sobre objetos que no implican una mejora en el gameplay, simplemente son objetos, mejoras visuales, ¿no? En cambio, aquí, evidentemente, las cartas no son visuales, las cartas hacen algo y por lo tanto, si la tienes lo puedes hacer y si no la tienes no lo puedes hacer. En ese sentido, yo creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Porque, bueno, en el CSGO si hay un cuchillo que está muy chulo, pero que pues lo tiene poca gente, ¿no? Y por lo tanto no lo puedes conseguir, pues dices, pues mira, te resignas. Pero en cambio aquí, si pasara lo que has dicho tú, de que un par de personas, una organización, lo que sea, compra muchas copias de una carta que es especialmente buena, pues eso sí que podría desestabilizar muy fuertemente tanto, y es que incluso el meta del juego, ¿no? El propio meta del juego podría desestabilizarse porque la gente podría pasar a jugar otras barajas diferentes simplemente porque no tienen acceso a esa carta porque es muy cara, ¿no? Yo creo que, espero que Valve tenga hecho algo para evitar que eso ocurra porque si no podría llegar a ser muy grave, yo creo.
Es más, dijo el otro día, Cliparian, que pensaba comprar todos los 6, que es de las cartas que más se está cotizando del juego a la salida. Eso puede afectar mucho. Lo decía, lo comentaba solo por diversión. Hay una solución muy fácil. O sea, no sé si lo van a implantar, pero es tan sencillo como poner que no puedas comprar cartas cuando tienes las 3 copias o la copia que te puedan tocar en sobres, pero no puedas comprarlas. O a lo mejor no 3, o subirlo 5 o mucho. O sea, solución fácil tiene. Esperemos que hayan pensado en ello y tomen medidas. Por ejemplo, está deshabilitado en la salida, que es algo que han dicho que van a implantar, pero que en la salida no está. Yo creo que es porque también le quieren dar una vuelta de tuerca un poco para controlar el mercado secundario de empresas de terceros que compren y venden cartas fuera y intercambien con los jugadores. Que hablando de la medida que tú has dicho en Reddit, es que no tengo localizado el artículo, pero bueno, hubo alguien que dijo esa misma medida que tú, lo de que cuando una vez tengas un playset no puedas adquirir más cartas, pero sí te las puedas abrir. Pero claro, uno le contestó, bueno, pero podría pasar como en Counter, que la gente haga cuentas de bots y que tú compres con cada cuenta de cada bot tus 3 copias. Sí, Entonces, claro, ese sistema, actualmente la única defensa que tiene el mercado de Valve es que tú tienes que tener primero un móvil, un número de teléfono, con el que tengas vinculada tu cuenta para tener la venta directa, porque si no, tenéis que esperar creo que es 2 semanas o 28 días, creo que es, para que un objeto se ponga a la venta. Y luego, la otra cosa que tienes que para poder intercambiar necesitas haber estado con alguien amistad, creo que está en una semana o en 3 días, yo no me acuerdo si lo bajaron a 3 días, pero tienes que tener a alguien agregado bastante tiempo. Entonces, eso es una forma que ha tenido Valve de combatir el mercado secundario, pues eso, en Counter-Strike, en otros tipos, en los cromos incluso, de mercados. Pero aún así, se siguen vendiendo y se siguen teniendo porque echa la ley, echa la trampa. Sigues pudiendo crearte bots, por ejemplo, que la gente la agrega y es verdad que una vez no, pero una vez ya has registrado tu cuenta porque has agregado al bot de cambio, tú ya puedes, si no tiene ese bot la carta, que se la pasen entre bots que están todos en amistad y al final hacer un circuito cerrado en el cual las cartas fluyen en un mercado secundario. Y tú puedes hacer tu propia web, que eso creo que lo dijo el Magiquero, que tú tengas tu propia web y tú digas, mira, yo cojo y vendo a 10 euros la carta. Si tú me quieres comprar en dinero real, me la compras. Y de esa manera blanqueas el dinero, por decirlo así, que solo está dentro del mercado de Steam y pasa a ser mercado exterior. Entonces, el precio de las cartas, que es algo también, como ha dicho Krigan, que va a ser definido por el juego como pasa en Magic, que si una carta es buena, subirá. Si es una carta según rareza, pues bajará en lo mismo de siempre. También hay que tener en cuenta que el factor cosmético puede entrar en esto. Es decir, aparte que una carta sea o no buena, tendremos, imagino, cartas de Halloween, cartas con ilustraciones de foil, cartas con dibujo de Navidad, con sombreritos de Papá Noel, por ejemplo. Entonces, todas esas copias, o incluso, por ejemplo, cuando haya rebajas de Steam o algo así, pueden sacarte la misma carta, pero con otro, no sé, cualquier chorrada cosmética. Eso también va a influir bastante en el mercado. Entonces, de cara a entrar nuevos jugadores, al no ser un juego free to play, todos hemos visto que hay mucha gente que le ha echado para atrás los 18 euros. Que en verdad, si tú sacas las cuentas, es rentable la cuota de entrada para lo que te ofrece el juego. Porque te ofrece, creo que eran 10 sobres y 5 tickets, si no me equivoco. sí, Y, sí. y claro, tú sacas cuentas y sale rentable. Pero el problema está en que la gente tiene miedo de no poder seguir jugando una vez pagados esos 18 sin volver a pagar. Entonces, de momento, la única salida que han dado son esta especie de eventos que hay, así como lo del Call to Arms, que han sacado que te dejan mazos básicos, etcétera. Pero, ¿creéis que va a tener una vía de poder jugar free to play una vez continúe el juego? ¿O que vas a tener que seguir haciendo pequeños micropagos si quieres jugar, al contrario que en otros free to play donde no estás obligado a? Yo personalmente lo veo complicado. O sea, yo creo que van a obligar, entre comillas, ¿no?, a que la gente continúe pagando para que pueda jugar. A ver, sí que es cierto que es lo que ha dicho antes Titan, ¿no? Que Valve no es conocida como una empresa muy usurera, ¿no? No es EA o Activision. Pero aún así, normalmente en este tipo de juego de cartas ya sabemos lo que pasa, ¿no? En Hearthstone, por mucho que hagas todas tus misiones, todo no sé qué, no sé cuántos, cuando llega una expansión, si quieres tener casi todas o la mayor parte de barajas competitivas, tienes que dejarte un cierto dinero, ¿no? Y por otra parte, algo que también has comentado y me parece interesante hablar de ello, es el hecho de que se tenga que pagar para siquiera empezar a jugar. Y yo creo que eso es algo muy negativo. Yo creo que no lo sé si imagino que Valve lo habrá hecho a conciencia,
pero creo que el hecho de tener que pagar una cuota de entrada y luego tener que continuar pagando es algo que va a hacer que mucha gente que quizás de otra manera, si fuera gratis, probara el juego y luego al final continuara jugando y se dejara la pasta, pues que ni siquiera lo prueben por esa tasa de entrada que tiene. Respecto a eso, yo creo que la entrada es más que nada para intentar cerrar un poco la entrada a los bots, que al final, bueno, quien quiera puede pagar y crear bots, pero al menos no es tan libre, les cuesta una inversión. Y hay una pequeña manera a día de hoy que puedes probar el juego sin... Porque gracias a la devolución de Steam, si tú cuando, lo añadí el otro día, tú cuando entras al juego no reclamas tus premios, tus sobres y tal, te dejan jugar el Call to Arms y contra bot, ¿vale? Y si no, pues no te gusta, devuelves el dinero. Yo creo que eso es un paso que tendría que hacer el juego, es que podrías entrar gratis, probar bot y probar el Call to Arms, y luego ya pagar y poder tener acceso a todo lo demás. Yo creo que Pues sería... eso no lo conocía. O sea, tú puedes entrar, probar el juego y si no te gusta, devolverlo. Claro, si tú no, hay un momento después de pasar el empiece, el tutorial, te dicen si quieres reclamar tus premios, que son los sobres y los tickets, ¿vale? Actualmente, antes del parche, no te dejaba avanzar sin reclamarlo. Ahora puedes no reclamarlos, jugar contra voz y tal, y devolverlo. Eso sí, en el momento que reclames tus premios, ya no te dejan devolver el juego. Luego sigue la política de devolución de Steam. No sé cuántos días tiene devolución Steam ahora mismo, pero no sé si Son son 2 horas de juego activo sin haber conseguido logros. sin logros. Vale, pues eso, tener 2 horas para probar un poco de partidas es poco. Yo creo que el paso natural es que al final dejen entrar, jugar contra voz y caltuar y que luego para desbloquear todo lo demás, pues ya te piden los sobres y los tickets. Vale. Y Mm, luego, otra parte también de la economía, que me voy a centrar un poquito, pero porque creo que también es interesante, es al haber añadido la mecánica esta de que puedes desencantar tickets, por decirlo así, si puedes desencantar cartas para generar tickets, también estamos entrando en un momento en el que cartas que normalmente siempre han sido, siempre hemos tenido en todos los juegos la típica legendaria mala, la típica rara mala, siempre hemos tenido la típica que te abres y te dan ganas de llorar. Claro, en este juego, esas cartas las vas a desencantar, si yo también, normalmente la primera de cambio, y las vas a cambiar por tickets. Pero a lo mejor vemos un mercado secundario de gente que compra o venda esas cartas malas para generar sus propios tickets. ¿Vosotros creéis que vamos a tener un superávit de cartas malas caras que va a afectar al mercado en general? ¿O creéis que la gente directamente se las va a quedar para desencantar ellas mismas y no va a intentar hacer pirulas raras? Bueno, sí, mi experiencia en Magic, que tú lo habrás visto, normalmente en Magic las cartas comunes prácticamente no se venden o cuando intentas vender hay 10.000, 12.000 copias a un precio reducido, son 2 céntimos por ahí. Con esto ya cualquier carta por debajo de 5 céntimos no lo vas a ver, pero va a haber cartas malas que a lo mejor las puedes vender por 15, 20 céntimos o hasta 40. Todo lo demás a lo mejor cuando esté por 5 céntimos o las pones o si necesitas tickets, muchas de ellas vas a terminar transformándolas en tickets, ¿vale? Otro punto que quiero hacer con esto, porque lo veo mucho por Twitter, es que la gente dice, no, pero es que abro 3 sobres y me tocan cartas. Dice, si no dice, claro, si tú tienes la colección de tocar repetidas y puedes hacer tickets, pero si no tienes colección, muchas cartas no se juegan. O sea, no es un... Artifa no va a ser un juego de colección, de intentar tener todas las cartas. Tienes que ir a buscar un poco los mazos que quieres. Entonces, si tienes 20 comunes que te han tocado, aunque no te repetidas, y no te gustan, las puedes cambiar por un ticket o vender para comprarte la carta que si necesitas. ¿Vale? No sé, Krigan, a ver qué le parece Bueno, el que a viene ver, esto. claro, el problema es que el Hearthstone, como utiliza una economía tan distinta, ¿no? Al fin y al cabo, el objetivo es un poco el mismo, ¿no? El hecho de que incluso las peores de las peores cartas tengan un uso. Hombre, claro, yo creo que las peores cartas nunca alcanzarán un precio más bajo que lo que vale un ticket entre 20, que es el número de cartas que se necesita para conseguir un ticket, ¿no? Porque si no, es lo que habéis dicho, simplemente sale más rentable desencantártelas para hacerte un ticket y ya está. Así que en ese sentido yo lo veo positivo porque va a hacer que no haya cartas que estén muertas en tu colección, por así decirlo, les puedas dar un cierto uso. Y además yo creo que esto es algo que Valve ha metido hace poco, ¿no? Me parece que al principio no estaba,
pero tras las quejas de la gente, Valve lo ha añadido, si no me equivoco. Sí, pero yo creo que es algo que sí, o sea, lo sacaron al día siguiente del parche. Yo es algo que lo tenía en mente, pero a ver, es que también es el problema que la beta ha sido muy corta. No le ha dado tiempo a ver a lo mejor a preparar todo, porque una respuesta tan rápida, yo creo que eso ya lo tenían en mente, es algo que tenían planificado meter en un momento u otro. ¿Sabes? Que esa es... Pero Sí, adelante, sí. tiran. No, que iba a decir que está muy de acuerdo con Clean en eso de que le da valor a las cartas, porque si no, muchas comunes ni iban a salir del mercado, ni las ibas a tener en tu colección montones de comunes que no tenían uso ninguno. Que yo lo que quería traer es una cosa que has dicho tú ahora, Titan, que es completarte la colección. Hay una revista inglesa, que bueno, también está en España, que es la de PC Gamer, que ha sacado recientemente, no sé si porque les han pagado o porque les ha interesado, unos artículos sobre la economía en Artifact y el coste que tendría hacerte un pool de cartas para tener la colección. Ojo, una copia de cada. No han hablado en ningún momento de tener un playset. Está hablando de tener una copia de cada. Y se habla que el consumidor medio gastaría $300 en tener al menos una copia de cada. Más allá que tú Eh, tuvieras repetidas, etcétera. ¿En sobres? Sí, gastándotelo Con en sobres. sobres y porque ha Vale. habido, ha ido dos líneas. Una es la de gastarte $120 y la de 300. 120 es en draft y suponiendo que tengas un win ratio, etcétera. Y por otro lado, los 300 en cuanto a... Es un jugador malo, ¿vale? No te lo decían así directamente, pero es bajas del win ratio en el que es rentable jugar draft. Pues déjame un segundo que busco a Bob porque hay un jugador que además... Bueno, sigue comentando, voy a Sí, sí, buscarlo. no te preocupes. Entonces, claro, ese coste es prácticamente, yo creo, el que tú, Krigan, lo has vivido bastante, lo que te podría Mm. costar hacerlo con una colección de Hearthstone. Porque más o menos las Sí, sí, legendarias... sí, básicamente. O sea, la verdad es que me ha sorprendido porque yo me esperaba un precio más alto, teniendo en cuenta el modelo de financiación y tal, aunque sí que es cierto que en el Hearthstone también mucha gente se ha quejado, especialmente en los últimos años, de que el precio es absurdamente caro para tener la mayor parte de barajas, ¿no?, disponibles, sobre todo porque además es que fíjate, una gran diferencia con respecto al Artifact es que en el Hearthstone, para competir, si tú quieres competir en torneos, tú necesitas tener como mínimo una baraja de cada héroe viable más o menos, ¿no? A veces 2 o 3 de algunos héroes que están bastante mejor que los demás en ese momento y tal, porque los torneos son torneos BO5, necesitas 4 barajas por torneo de 4 clases distintas, ¿no? Claro, si en el Artifact al final los torneos se hacen en que solo necesitas una única baraja o incluso en draft, que ni siquiera necesitas cartas, ¿no? Pues en ese sentido sí que va a ser mucho mejor para los jugadores competitivos que el Hearthstone. Pero, a ver, es que en ese estilo de cálculo yo creo que hay un error. O sea, si que abrir sobres va a ser la manera más cara de conseguir la colección. O sea, la más barata siempre va a ser comprarte las cartas. Es como si en Hearthstone coges y dices, a ver, ¿cuánto me cuesta hacer una colección sin poder desencantar las cartas repetidas? Lo mismo tienes que dejarte 700 euros. Yo me atrevería a Claro, decir que más, ¿eh? claro, más. O sea, yo creo que con repetidas se hacían cálculos de expansiones de 400. Imagínate si no puedes romper las cartas. Aquí te pasa lo mismo. Si te lees a abrir sobres y sobres y sobres, claro que necesitas a lo mejor 300, 400 euros. Yo creo hay jugadores que han dejado, se han abierto unos 200 sobres, 150 y tienen casi toda la colección. Le faltan cartas importantes, pero la tienen. Por eso me parece que no se puede comparar de esa manera. Claro, hombre, te hablo de un artículo un poco más... Sí, sí. Vamos a decir, Artifact está de moda y sale en 3 días, voy a hacer un artículo, ¿vale? Vamos a decir un poco la idea que se ve en el artículo. Pero a mí me llama la atención el que hayan comparado un jugador bueno con, digamos, un jugador que no va a ganar a partir de X win ratio en draft. Porque esa Sí, bueno. diferencia de $120 a 300, yo creo que más o menos si cogemos una cota media lo que habrá, porque tú dices, porque al final habrá un mercado y habrá una estabilización de precios. Habrá al final un momento en el que una carta será muy dominante, muy cara, es lo que pasa siempre, el Tarmo de Magic, por ejemplo, y luego siempre habrá una carta que sea más común, pero sea buena. Porque, por ejemplo, Axe, que era el que he leído ahora, que era el mejor win ratio del juego, en construido, es básico, si no me equivoco, o sea, nos lo dan... No, 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 es rara, va a ser de la más Oh, cara. vale. Perdón, Entonces, no. ya decía yo que era muy bonito todo. Pues Axe, por ejemplo, es una carta que tiene mucha pinta de que va a salir muy cara cuando haya Sí, sí, mercado. sí. Entonces, Sí, pero
por ejemplo, el otro día miré las estadísticas y del win rate de las 10 primeras cartas había 4 héroes comunes, 2 poco comunes, 4 básicos, digo 4 comunes y creo que uno básico. Por ahí más o menos. O sea, que está repartido, que no eran todos, los 10 primeros héroes que me ocurren no eran todos raros. Claro, yo lo que quería llegar ahora es, si tú te compras, por ejemplo, por $15 Axe, porque quieres hacerte el deck rojo, quieres jugar con este señor, si te nerfean la carta, normalmente tú tenías en Hearthstone y en la mayoría de juegos lo de te dejamos la devolución en polvo, ojo, polvo, no dinero real, polvo, de la carta, porque claro, la hemos tocado. Mm. ¿Cómo va a enfocar Valve? Porque claro, aquí los nerfeos, yo tengo miedo de que les dé mucho miedo nerfear las cartas por el hecho de que la gente se les queje. Porque es algo muy normal. Si tú te dejas una inversión de $150, vamos a poner una barbaridad, porque te quieres hacer un deck entero desde cero, y luego, esto es totalmente especulativo, la cantidad, chicos, no os deje guiar. Entonces, si tú te haces ese deck y luego de repente te lo nerfean y la carta como es peor, baja de repente todo el valor de tu deck a 75, no lo puedes vender para recuperar la inversión ni puedes jugar el deck porque ya está. Y eso va a crear un descontento que no sé cómo va a lidiar Valve. Entonces, eso es algo que me da bastante miedo y que quiero preguntar a vosotros. ¿Creéis que Valve va a tener ese miedo a nerfear cartas por miedo a la reacción del consumidor? Hombre, yo desde luego imagino que sí. A ver, no sé si miedo es la palabra, pero vaya, yo personalmente, claro, si tengo una carta que me he comprado hace un par de días por, yo qué sé, 50 euros. Imagínate, es una carta rara que es muy buena, ¿no? Y al cabo de un par de días anuncian que la nerfean y de repente el valor, ¿no? Como si fuera la bolsa, ¿no? Wall Street, de repente hace ¡boom! Baja para abajo y vale 5 euros. Pues imagínate, yo acabo de perder 45, ¿no? O sea, en ese sentido, claro, yo imagino que tendrán que tener alguna idea en mente para evitar que esto ocurra, porque si no, vamos, es que es lo que te digo, es como un sistema económico tradicional de la bolsa, ¿no? Cuando salen malas noticias sobre una empresa, siempre sus acciones de repente bajan en picado. Pues aquí yo imagino que pasará lo mismo con las cartas, ¿no? Yo por lo menos, ya digo, estaría bastante cabreado si me pasara algo así. Pasa mucho en la comunidad de Magic. Hay muchos cabreos cada vez que hay baneos o desbaneos. Sí, sí, es un tema muy delicado, que yo también es uno de los que más miedo tengo, a ver cómo lo pueden abordar. No se me ocurre de ninguna manera que no vaya a molestar. Ya los baneos en Hearthstone, que no te afecta económicamente, ya molestan, pues imagínate cuando encima te pueden afectar a tu bolsillo. Sí, y trayendo lo que tú decías, el ejemplo de Magic, en Magic sí que hemos tenido esos baneos y esas influencias, porque sí que es verdad que, como dice Krigan, funciona exactamente como la bolsa. Al fin y al cabo, son activos, que en este caso son cartas, que tienen un precio de mercado que lo dictaminan los consumidores. Es decir, es exactamente igual que bolsa, oferta y demanda. Tú tienes X unidades, luego hay una X oferta y la gente la va a querer más o menos. Luego hay X demanda. Y ya está, no tiene más misterio. Bueno, sería Y demanda, no vamos a meter la pata. Entonces, claro, el trasladar ese sistema económico a un sistema cerrado, que esa es la idea, en teoría, que tiene Valve, porque al fin y al cabo el mercado funciona dentro del propio Steam y es lo que le va a reportar la mayoría de beneficios si tú haces cualquier análisis que han hecho, porque incluso creo que, no sé si fue el Times el que hizo un estudio de por qué Valve gana dinero sin hacer nada, que es a través del mercado las comisiones, que es de donde más Sí, dinero se calcula que va a ganar de Artifact. Entonces, ujú. claro, tú tienes que enfrentarte al hecho de que ellos para sacar más dinero, más que participaciones en torneos, comprar tickets, lo que más dinero les va a dar es el mercado. Es algo que es lógico. Entonces, como empresa, ellos van a enfocar eso como un nicho de negocio para la economía. Entonces, ya has cortado el mercado de cartas bajas por lo que hemos dicho, lo de los tickets, con la conversión. Es raro que se les vaya mucho y de repente haya alguien que encuentre una carta muy común que pueda vender por tal, porque claro, antes te la quedas para desencantar, no tiene sentido, tienes la cuota del ticket. Entonces, claro, la pregunta viene, ¿vosotros creéis que va a ser el juego un pay to win? ¿O el juego va a ser un pay to play, que se dice? O sea, un juego que sea como el Magic en sus peores épocas, que es muy caro de entrar, pero que el mejor jugador resalta sobre el otro. ¿Cómo lo creéis que se va a enfocar al final? ¿Que vamos a tener una estabilidad económica en cuanto a obtener las cartas, que con una inversión pequeña cualquiera pueda ganar? ¿O que necesitarás una inversión muy grande para conseguir todo el playset de todo? Hombre, Bueno, sí, sí, Crigan. adelante. No, Crigan, habla. Cuenta. A ver, claro, es muy complicado, ¿no? Decirlo antes de que haya salido el juego y tal.
pero así a primera vista han habido muchas quejas sobre la economía del juego en Reddit e incluso por parte de los propios pros que han jugado y tal, ¿no? Sí que es cierto que algunas de esas quejas ya se han corregido, pero aún así me sorprendería bastante que el juego fuera free to play, en el sentido de que no tuvieras que invertir demasiado dinero para jugar realmente en serio, ¿no? Claro, realmente si simplemente juegas para divertirte, yo creo que con un poco las cargas que te dan al principio y tal, igual ya tienes suficiente, pero no sé hasta qué punto tiene un método de progresión. Es que no sé muy bien cómo funciona la economía. ¿Tiene algún tipo de misiones diarias o algo así como el Hearthstone para ganar oro y comprar sobres o no? No, la única manera de conseguir sobres es mediante los torneos expertos, que donde tú con un ticket que te cuesta 1 euro, pues puedes llegar a ganar hasta 2 sobres, ¿vale? Depende de tu win rate. Y luego pues puedes ir las cartas comunes que vas consiguiendo, transformarla en tickets o comprar 5, creo que son 5 por 5 euros, ¿vale? O sea, el juego no va a ser bueno, no va a ser free to play. O sea, vas a tener que hacer una pequeña inversión, como dice Krigan, depende a dónde quieras llegar. Hay que ver el precio en mercado, cómo se estabiliza. Yo creo que tiene que ser bastante más barato que Magic. Ya solo con quitar las míticas y que las barajas son más pequeñas, eso de 150 euros que se hablan por mazo, no creo que ni se acerque. Yo creo que pueden estar por entre 20 50 euros como mucho algún mazo muy bueno. Y, pero, pero es eso, o sea, no creo que sea. Tienes que pagar, o sea, no es como. Dice, bueno, yo solo quiero jugar un poco. A lo mejor tus 20, 40 euros, 50 como mucho en total, a lo mejor tienes que invertir para poder jugar un poco bien. De construido, ¿vale? Limitado, puedes jugar infinitamente sin problema y si no lo cambian, de aquí para toda la vida. Vas a poder estar jugando limitado siempre que tú quieras sin tener que pagar. Sí, y también el hecho de que muchos torneos, como hemos dicho, tiene pinta de que van a ser en formato draft, es algo que estabiliza un poco el hecho de que tú puedas conseguir tus cartas que te han dado al principio y no te haga falta volver nunca más a recurrir a ellas. Te delimitas como un jugador delimitado y ya está. Pero también, perdón, un punto que quiero ver de la economía aquí es, hay muchos juegos actualmente para conseguir viewers, porque, seamos francos, Artifact ha salido a ganar, pero tiene unos viewers, unos competidores de viewers muy fuertes, estabilizados, porque Hearthstone, aunque esté en decadencia, sigue siendo, no es top 1, pero pelea con el top 3 ahora mismo con Magic. Y está ahí cuando, bueno, el Gwent ahora mismo se ha vuelto a hundir, el pobre, pero tiene una competición que podríamos decir que es top 2 con Magic actualmente. Entonces, Artifact se va a meter como un tercer competidor que va a intentar competir con los viewers, pero claro, se encuentra en el que ahora mismo, tanto Magic como Hearthstone como Artifact, ninguno de los tres tiene un sistema de drops en Twitch. Para que no lo sepan, lo de que cuando tú estás viendo a alguien, te puedan caer ítems, te puedan caer cosas estéticas, etcétera. ¿Vosotros creéis que Artifact va a salir, teniendo en cuenta cómo es la economía del juego, por aquello de eh, partir por drops para diferenciarse y ganar viewers? ¿O creéis que va a confiar tanto en el juego en sí mismo para ganar? Porque, seamos francos, si no te explican el juego, Artifact es horrible para un viewer nuevo. Es posiblemente el menos new-friendly de todos. ¿Explican? Hombre, yo imagino que encontrarán alguna manera de promocionar el juego. Porque al fin y al cabo, yo creo que tampoco no necesitan promocionar tanto un juego, ¿no? Porque es Valve. O sea, es como si Blizzard el día de mañana saca un juego, pues al final todos los fans de Blizzard pues lo probarán. Pues yo creo que con esto pasa un poco lo mismo. Pasa que sí que es cierto que quizás al verlo la gente se asuste un poco y no le den tantas ganas, ¿no? De probarlo como podría pasar con el Dota, por ejemplo. Así que a mí no me extrañaría en absoluto que sacasen formas de promocionarlo como drops, ¿no? Que es lo que has comentado. No sé qué opina Titan. Yo no lo han usado nunca en Dota, no creo que lo usen en Artifact. A ver, al final, como has dicho tú, por Valve la gente lo va a jugar y la gente que lo juegue se lo va a si le gusta su gameplay, se lo va a comentar a sus amigos y demás. Pero no creo que nunca llegue, no creo que llegue a alcanzar en tema de viewer a Hearthstone. Sobre todo porque va a ser un juego más de nicho, de jugadores, pues lo que ha sido Magic toda la vida. O sea, Magic hasta Arena tampoco ha tenido nunca unos viewers enormes y era un juego muy, 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 muy jugado. ¿Sabes? Al final Hearthstone es lo que es un juego muy casual y realmente
unos problemas que tiene Hearthstone ahora es que llama más los streamers que los torneos. Muchos de ellos tienen más visitas o viewers mientras hay un torneo que el propio torneo. Y es porque al final es lo que busca la gente, es pasar un buen rato y ver a alguien, no tanto la parte competitiva. No sé si Krigan, que ha jugado ahí, piensa también como yo en ese aspecto de Hearthstone ahora mismo. Sí, sí, estoy en general bastante de acuerdo, ¿no? Porque, no sé, el Hearthstone em, es un juego que te entra tanto por la vista que al fin y al cabo siempre va a tener gente, ¿no? Yo sí que es cierto que creo que Blizzard debería de incentivar un poco más la introducción de nuevos jugadores. Y bueno, a ver, ha intentado, por ejemplo, hace poco, ¿no? Esto de introducir los 25 rangos del 25 al 50, que es específicamente para nuevos jugadores. Pero aún así, yo creo que el problema es que mucha gente que jugaba antes se está yendo y hay muy poca gente nueva que entra, ¿no? Porque la gente que potencialmente podría haber entrado ya no va a entrar a partir de ahora. Así que no me extrañaría que pusieran más incentivos como más sobres gratis y tal, sobre todo para los nuevos jugadores. Y yo creo que eso es algo que el Artifact también podría hacer, porque quizás ser un poco más generoso con esos $20 iniciales que tienes que pagar para promover la introducción de nuevos jugadores. Sí, yo pienso que el momento que salgan los cosméticos, la economía puede cambiar un poquito y a lo mejor, ¿vale? Bueno, ya dijeron que no iba a estar en la salida porque querían primero que el juego saliera, que la gente lo jugase y luego pones a trabajar el tema cosmético. Pero si empiezas a meter el cosmético como mismas recompensas en los modos casuales, donde no te cuesta jugar, ya sabemos cómo funcionan los cosméticos con Valve. O sea, tú puedes ir a la tienda y si te has ganado jugando en casual 10 cosméticos de 3 céntimos, pues los vendes y te compras una carta que tú quieras. O a lo mejor te toca uno de esos raros, buenos, que lo puedes vender hasta por 30 euros. Hay que ver. Yo creo que si meten los cosméticos, a lo mejor puede que tengamos una parte más free user, que tengan algún acceso. Sí, yo es que creo que ese es el modelo ideal, ¿no? Al que un juego tiene que aspirar, que realmente la mayor parte de sus ingresos vengan a través de los cosméticos. Al fin y al cabo, por ejemplo, el League of Legends, ¿no? Es un juego que sí que es cierto que al principio se nutría bastante de que la gente comprara los campeones con Riot Points, con dinero real, pero ahora ya que apenas saca campeones nuevos y tal, se nutre casi al 100% de las skins, de objetos cosméticos y tal. Y yo creo que eso es lo ideal tanto para la empresa como para el jugador. Para el jugador, evidentemente, porque el que no quiere puede jugar a ese juego sin tener que invertir un pastizal, ¿no? Como igual pasa con el Heroes of the Storm, por ejemplo, que yo me acuerdo hace poco intenté empezar a jugarlo y tenía que invertir un dinero brutal para empezar a tener todos los campeones o la mayoría de ellos. Y también es ideal para la empresa porque te da una cierta estabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú te basas en que la gente te dé dinero simplemente por el contenido, vas a tener que estar sacando contenido a un ritmo bestial que es simplemente imposible. En cambio, los cosméticos siempre son mucho más fáciles de ir sacando, ¿no? Y además sueles sacar una mayor tajada a partir de ellos. Así que yo estoy seguro que en el futuro Valve va a implementar cosméticos para el Artifact. Es más, quería, ahora que has dicho de Dota, de los MOBA, Dota es el único juego que te da todos los héroes gratis, no tienes que bloquearlos. O sea, por eso no creo que llegue su comportamiento con Artifact sea ahora de usurera e intentar sacar todo el dinero posible de los jugadores. Pero yo creo que Artifact a lo mejor puede ser al revés. En vez de pagar por contenido, o sea, en vez de darte el contenido gratis y pagar por skin, a lo mejor cuando metas las skins, tú consigues las skins jugando y pagas por el contenido. Y a lo mejor esas skins las vendes y te puedes pagar parte de ese contenido. A lo mejor cambian aquí un poco cómo funciona, a la inversa. Que eso que comentas, Titan, es un miedo que yo le tengo, porque no sé si conocéis el Yu-Gi-Oh! Duel Link, que es un juego que streameo también de vez en cuando, y ahí Konami, que es el que gestiona el juego, tiene una política que a mí personalmente no me gusta nada, y es la de sacar elementos cosméticos que puedes conseguir jugando y barajas de cartas que no puedes conseguir de otra forma. Entonces, eso a la larga crea una frustración porque en el momento que sacas un solo deck que es de cartas que no puedes comprar,
aíslas a la comunidad entre los que juegan free to play y los que juegan pay to win, por decirlo así. No es pay to win, sino pay to play. Entonces, en Artifact, al fin y al cabo, tú tienes una entrada distinta porque como tú bien has dicho, yo creo que es como tú has dicho para los bots, pero como un sistema de entrada que siempre se ha pedido, porque incluso en League of Legends se llegó a pedir que hubiera una cuota de entrada, aunque te dieran ese precio en Riot Points, porque se quejaban de la comunidad y de que era muy negativa y muy tóxica, etcétera. ¿Vosotros creéis que con la inversión que está haciendo Valve, porque por lo que tengo entendido, está reciclando el sistema antichetos que usan en Counter-Strike y en distintos juegos para evitar que en Artifact, que es muy tentador hacer trampas también, o que la gente se coloque las cartas que quiera? Entonces, mediante el sistema de protección de inventario que tienen ellos, que está súper pulido, que eso los hackers por ahora no han conseguido romperlo, y toda la estabilidad que te están vendiendo por detrás de juego en cuanto a promoción, en cuanto a que han invertido un montón de dinero en pro player, vamos a decir, porque se supo que estaban pagados, no era solo que hubieran dado acceso a la beta, es que estaban contratados para, aparte, como beta Yo, testers y como beta jugador. Dime, Titan. por lo menos con lo que tengo más contacto, no han sido contratados en sí, les han dado acceso. Lo que pasa es que sí ha habido muchos torneos dentro del juego cada mes con premios para ellos, ¿eh? Sí, sí, es como una especie de beta tester, pero que el tester tiene premio en cuanto... Eso es por esta cifra, lo que se dijo cuando le decían que le... O sea, a lo mejor no lo expresaba bien. Gracias por la aclaración porque creo que es mejor. O sea, creo que pagado en sí no, lo que pasa es que sí les ha dado una aliciente a ellos para participar dentro de... Claro, es como cuando se hacían torneos invitacionales en cualquier otro juego en el cual el invitado no se le paga, pero tiene opción a premio directamente porque puede promocionar en el torneo. Es algo parecido a lo que me refería. Entonces, Sí, sí. ¿vosotros creéis que va a aprovechar Artifact este tirón que pueda tener? Suponiendo que salga todo bien, vamos a suponer que la economía va bien, que podemos jugar todos tranquilos, que el juego es todo bonito y lleno de flores. ¿Va a intentar atraernos al Dota? ¿Va a intentar vender el juego para que la gente vaya al Dota? Porque hay muchas comunidades en las que los juegos de cartas, por día había un gráfico, que esto me tengo que preparar para futuros, para tenerlos bien por pantalla, para futuros podcasts. Y es que había un gráfico de que mucha gente, donde había muchos jugadores de Magic, al mismo tiempo había pocos de Dota, salvo excepciones de América, bueno, de América, de Europa del Norte y tal. ¿Vosotros creéis que pueden aprovechar ese hueco para que donde está ganando el LoL intentar atraer gente al Dota rollo? Si juegas en el Dota y llegas a nivel no sé cuál, porque tampoco he jugado frente al Dota para saber qué nivel es una cosa aceptable, pero nivel 15, te regalamos 3 sobres y 2 tickets. O que intentarán atraernos como en su día intentaron con cosméticos al WoW, por ejemplo, en el Hearthstone. ¿O vosotros qué creéis que va a hacer? Yo personalmente lo veo muy complicado, porque el Artifact es un juego que atrae, yo creo, a los fans de estrategia más hardcore y no es la misma gente la que juega al Dota que la que juega a juegos de estrategia, yo creo, en general, claro, evidentemente hay excepciones, ¿no? Pero mira, por ejemplo, hace poco Blizzard intentó que la gente que jugaba al Hearthstone, ¿no? Pues también probase el WoW, ¿no? Porque metieron una montura del WoW que solo se podía obtener si jugabas al Hearthstone. Aunque bueno, también puede considerarse al revés, ¿no? Intentaban que la gente jugara al WoW, probase el Hearthstone, una especie de sinergia entre los dos, ¿no? Y yo creo que esto tampoco no les funcionó mucho, honestamente. Y eso que el Hearthstone es un juego mucho más casual. El Hearthstone es un juego que hay mucha gente que no es fan de jugadores de juegos de cartas o de juegos de estrategias que aún así lo ha jugado, porque por la propia sencillez del juego, ¿no? Y en cambio el Artifact es un juego que tiene pinta de ser bastante más complicado, por lo tanto yo creo que les iría incluso peor. Así que yo, por mi parte, en mi opinión, creo que no lo van a intentar, o si lo intentan, no creo que les vaya a ir muy bien. Yo no sé si lo intentarán, pero bueno, yo creo que ya lo han hecho en nuestro Discord, en el Discord que llevamos de la comunidad. Hay mucha gente que viene de Dota, ¿vale? Al final lo que ha hecho Valve quería mejorar el tema del lore de Dota y como no era posible a través del MOBA, dijeron que lo iban a hacer a través de Artifact y eso ha traído mucha gente de Dota. Es más, cada carta no te trae una simple frase, te trae un buen párrafo con algo de historia de ese personaje o refiriendo o hablando sobre otro personaje. Y eso ha traído mucho. Hay muchos jugadores en el Discord de Dota. Y muchos de ellos, no hay que olvidar que los MOBAs a jugado a alto nivel también son muy estratégicos. ¿Vale? Y yo he notado que alguno no es de estrategia de carta, pero le gusta también el tema de estrategia, ¿eh?
Sí, y sobre todo, metemos a Parflo84, que ha dicho por el chat también que él es dotero. Es una cosa también, es el hecho de que muchas habilidades, aunque no las vayamos a conocer exactamente igual, uno de los problemas normalmente cuando juegas al LoL o cualquier MOBA es que no te conoces las habilidades de los héroes o lo que hacen los héroes. Pero claro, nosotros ahora, al jugar al Artifact, vamos a conocer a los héroes, aunque no hagan lo mismo que harían en el juego. Entonces, nos hacemos una idea de, mira, si este tío me puede gankear en el juego y me hace tal cosa, a lo mejor aquí tiene algo parecido. Si este me encierra en un círculo y nos pegamos, pues hará algo parecido. Entonces, Muy parecido, ¿eh? Muy, muy, muy parecido. claro, al haber adaptado ese contexto, yo creo que la barrera de entrada a un juego como Dota, donde una de las principales dificultades es el mapeado, pero eso lo puedes solventar con un tutorial, y ya dejar un poco, o sea, adaptar el tutorial a que tú ya conozcas un poco los personajes y simplemente te adaptes a el terreno del juego, por decirlo así. Porque, por ejemplo, los territorios, por decirlo así, que han perdido Dota es porque les ha ganado la partida al LoL, en la mayoría de casos. Hay, creo que un resquicio, que no sé si era por Bélgica, que Heroes of the Storm ha pegado mucho, pero vamos, en general suele ser eso. Sí. Entonces, también, por ejemplo, dice Parflos que ayuda mucho a conocer el Dota para jugar Artifact desde un inicio. Que eso es verdad que nosotros, yo por lo menos, como no conozco el Dota más allá de dos o tres campeones, vas a andar más perdido en cuanto a que no vas a saber lo que hacen, pero te vas a familiarizar más rápido con esos campeones. Por eso digo que sí que lo veo una forma de vender el Dota. Y al mismo tiempo, no sé si habéis oído los rumores que ha habido de que posiblemente League of Legends saque un juego llamado, creo que era Leyendas de Runeterra o algo así, y el rumor Sí. más fuerte que hay es que sea un juego de cartas. ¿Vosotros Mm. creéis que intentará copiar a Artifact si en caso de que ese juego, ese rumor sea verdad? Bueno, a ver, yo creo que lo que intentará copiar será el Hearthstone, ¿no? Porque al fin y al cabo es el modelo de éxito que actualmente existe y si realmente el rumor es cierto, pues yo imagino ya llevarán varios años desarrollando el juego y claro, no les habrá dado tiempo a mirar un poco el Artifact, pero al fin y al cabo es que el Hearthstone utiliza un poco lo mismo con el World of Warcraft, o sea, no sé si os acordáis, pero en la beta cerrada absolutamente todos los esbirros, bueno, los esbirros no tanto, pero sobre todo los hechizos de todas las clases eran literalmente los mismos hechizos que tenían las clases en el World of Warcraft, literalmente los mismos. Sí, Luego, sí, a partir de ciertas expansiones, ya se fueron inventando hechizos, porque evidentemente no tenía tantos hechizos las clases del WoW, ¿no? Pero al principio es que eran literalmente los mismos y tenían efectos similares, ¿no? Pues yo imagino que si existiera, o sea, si el rumor ese fuera cierto, desde luego, o sea, harían que las cartas del juego de LOL tuvieran las mismas habilidades que los campeones del juego de LOL, igual que las cartas del Artifact, como ha comentado Titan, pues tienen más o menos las mismas habilidades que los propios héroes del Artifact, ¿no? Tiene sentido hacer un mundo continuado que todo esté ligado en el mundo de las cartas y el mundo del otro. sí, además fue pionero en eso Blizzard, o sea, lleva muchísimos años haciendo juegos, tanto Heroes of Storm como WoW y Hearthstone. Además que, como ha dicho Krigan, o sea, a mí me encantaba antes Hearthstone en ese aspecto, porque yo he sido el jugador de WoW, y te recordaban las habilidades, los mismos personajes. Unas cosas que he hecho mucho menos últimamente cuando juego a Hearthstone, eso, que no salen personajes carismáticos de cuando juegas al WoW, conocidos, como era Sylvanas en su momento, Ragnaros, cada vez se ven menos. Son muchas veces personajes que no has visto nunca y pierdes encanto a la hora de jugar también, ¿eh? De todas formas, lo que leí del juego que estaba haendo el LOL, creo que era un MMO, más que un juego de cartas leí yo, ¿eh? No Bueno, sé si es está... que han habido muchos rumores, o sea, la gente ha dicho de todo. Sí, sí. Como es un Son rumor, rumores. lo Sí. tomamos como viene, que es que hay las dos líneas que más peso tienen son el MOBA, o sea, perdón, el MMORPG y el juego de cartas. Son las dos líneas que más fuerza han tenido porque sobre todo Riot Games no tiene games de momento, entonces su expansión natural, por lo que decían, era también entrar en juegos de móvil y que fueran también de PC y eso encaja mejor un juego de cartas, bueno, diferentes cosas que se dicen, la que más en cuanto a gente que sabe leído es la de cartas, pero es cierto que si sacan mañana un MMORPG del LoL, creo que a nadie le extrañaría, o sea, tampoco... No, además lo que quieren hacer es como ha hecho Artifa, lo que quieren, creo es expandir el lore del LoL, poder contar más historias, más sobre el mundo y sobre los personajes.
Sí, tengo porque entendido. es que es un problema que ha tenido el LoL siempre, es que han machacado el LoL como les ha dado la gana, porque el LoL en un comienzo tuvo un lore bastante rico y bastante bien nutrido, tenían como recortes de prensa que te sacaban en el juego, rollo, se han ido de copas Jax y Gragas y tal, y a esos lo han ido perdiendo, hay muchos héroes que van por su cuarta historia, le han cambiado la historia un montón de veces, Olaf por ejemplo, antes tenía una historia como que él lo que quería era pelear a muerte hasta que le mataran en batalla porque era algo honorable y ahora creo que es que perdió un duelo contra Sejuani y la ayuda y es colega. Entonces, toda esa cosa creo que la intentan centralizar porque también Riot Games se ha dado cuenta que está perdiendo jugadores y que necesita tener algo que les haga permanecer contra el Fornite, por ejemplo, que estaba quitándole mucho público como el vencedor, por decirlo así, en cuanto a viewers. Y eso es otra cosa que también quería preguntaros. ¿Vosotros creéis que el Artifact le va a robar público a otros juegos más allá de los juegos de cartas? Como va a pasar, por ejemplo, el Fornite le ha quitado, siendo un shooter multijugador, le ha quitado público a MOBAs. ¿Vosotros creéis que como juego de cartas va a crecer más allá de la comunidad en la que debe crecer? ¿O que se nos va a quedar por su carácter hardcore y no va a saber atraer más público más allá del que tiene? A mí me extrañaría mucho, que llegue a tener más público de, por ejemplo, el Hearthstone tuvo en sus años mozos, por así decirlo. Tú tienes que tener en cuenta que el Fortnite yo creo que es más la excepción que confirma la regla, porque es un juego que es free to play, que es muy fácil de jugar y que, bueno, muy fácil entre comillas, sobre todo al principio, y que más o menos todo el mundo puede jugar en su ordenador porque no requiere pues unos gráficos increíblemente altos, ¿no? Por eso, en ese sentido, aunque tiene un género diferente al LOL o a otros MOBAs, todo lo demás es igual. O sea, el hecho de que es free to play, de que es sencillo de empezar a jugar y tal, en ese sentido atrae al mismo público. En cambio, el Artifact no. El Artifact es un juego que tienes que desembolsar cierto dinero para empezar a jugar, tienes que aprender a jugarlo bastante si quieres jugarlo en serio, es un juego de cartas. Yo creo que es muy diferente a los demás que no el Fornite. El Fornite al fin y al cabo pues tiene muchas características parecidas a MOBAs y otros juegos que han sido muy populares, ¿no? No, como explican, o sea, yo no creo que alcance esos números. Creo que va a ser un juego de nicho de la gente que le gusta la estrategia y los juegos de cartas. Pero respecto a lo que has dicho a los molas, sí que creo que puede atraer a otro tipo de jugadores. Ha habido ya varios jugadores de RTS que se han interesado por él. Dicen que le recuerda mucho su sistema de juego, tantas decisiones, que le recuerda en cierto punto la estrategia de los RTS. Y Bueno, y tenemos también aquí por el chat al señor Parflos que nos dice que, según su opinión, cada vez el Dota está copiando más al LoL, perdón, y que, bueno, que algo están buscando. Entonces, tampoco vamos a darle muchas más vueltas y yo creo que ya podemos ir. Hemos repasado un poco de todo, hemos visto la jugabilidad, hemos visto la economía, hemos visto los viewers potenciales y ya solo nos queda, yo creo, ir esperando al juego. Entonces, un poco así, por conclusiones que sacamos antes de este miércoles, Krigan. Bueno, a ver, mi conclusión es que el Artifact es un juego que tuvo mucho hype en su día cuando fue anunciado por una cierta parte de la comunidad de Hearthstone. No por todo el mundo, porque no sé si os acordáis cuando lo anunciaron en The International que todo el mundo hizo el oh cuando se descubrió el Dota Card Game, ¿no? Ese vídeo de reacción que fue bastante popular en YouTube. Pero la verdad es que al principio ha dejado a la gente un poco fría, yo diría en general, sobre todo por temas económicos, ya no tanto del juego en sí, sino por temas económicos y tal. Sí que es cierto que Valve ha respondido muy bien al principio, desde luego mucho mejor de lo que Blizzard lo suele hacer, así que chapo por ellos y si esto continúa, pues yo le auguro un futuro bastante brillante al Artifact, ya digo, teniendo el soporte de Valve detrás. Si toman decisiones inteligentes, que yo creo que esto es lo más importante, van a tener un buen público y yo creo que va a ser potencialmente un muy buen juego. ¿Titan? ¿hola? Ah, vale. No, vale. Sí, pues a ver, quería comentar sobre todo de que Artifact, a mí el gameplay me encanta. Mm, O sea, creo que es una delicia para los juegos, para los jugadores de estrategia y de pensar, pero hay que ver la economía. O
sea, yo los llevo diciendo desde hace meses, hay que ver la economía, a ver si consiguen que no se dispare. O sea, no creo que llegue a ser un free use, pero si puede ser más o menos no muy caro, que a lo mejor con una pequeña inversión de 30 o 50 euros tú puedas jugar más o menos bien, que es más o menos lo que hace la mayoría de gente en Hearthstone, cada expansión, creo que puede tener un buen futuro. Eso sí, como se dispare la economía y te cuesta un mazo cerca de 150 o 200 euros, sí que se puede llevar un buen palo. Hablando de economía, quería aprovechar para decir a la gente que ahora los que vayan a comprar el juego, que no se vuelvan locos el primer mes, que no vayan a comprar las cartas, que tampoco empiecen a despotricar cuando vean cartas a 50 euros, porque la gente va a querer aprovechar, sacar el tirón. Todo eso va a tener a bajar, ¿vale? O sea, jugar preconstruido, jugar draft, esperar un par de semanas y ya verás cómo los precios empiezan a bajar. Sí, ese consejo lo suelo dar yo en la mayoría de juegos, incluso los que no son Sí, como sí. esta índole, y la verdad es que es una muy buena idea para no dejarse llevar por la especulación. Y bueno, yo quería nada, agradeceros a los dos que hayáis participado en esta primera edición del podcast, que el nombre está en trámite, porque ha habido uno provisional, pero creo que la mayoría de gente no lo ha pillado después de 5 intentos, así que voy a ir trabajándolo en ello. Entonces, de momento es el podcast del canal de Alox Mola y ya iremos trabajando en nombre. Así que perdonad algunos problemillas técnicos, que no he tenido yo aún la maña suficiente para tener todo bien. Y nada, muchas gracias a Krigan y a Titan por pasaros. Y nada, os invito para futuras ediciones de otros temas que tengamos. Perfecto, muchas gracias, Muchas Alox, gracias. por invitarme. Encantado de conocer a Krigan, que no le conocía personalmente. Y bueno, a ti Igualmente. también, Alos, te conocía un poquito de igual, pero nunca habíamos hablado. Sí, la verdad es que había sido más que nada, pues eso, escrito por diferentes medios. Pues nada, muchas gracias a todos por pasaros. Espero que os haya gustado el podcast. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.